Y como te comento, que si te puede dar algún tipo como de certificado como para que existan como dentro de tus antecedentes, cosa de cualquier cosa, por ese motivo no te puedas conectar, ya estén esos antecedentes disponibles y puedas por lo tanto estar tranquila respecto de que con un documento, digamos, sobre todo certificado médico, ya cuentas, por lo tanto, como con no sé si llamarle con la protección, pero, pero sí con el respaldo, esa es la palabra, con el respaldo de que está ahí en tratamiento. ¿Ya, Fer? Ya, profe, y a mí me encanta participar en clase, No sé. entonces para mí es complicado, igual me gusta estar en clase, Ahora así sí, que por eso le... ahora sí, ¿Mm? por ese motivo te duelen las articulaciones. Te preguntaba porque conozco gente que le pasa eso y una de las cosas que tienen que hacer es tener cuidado con el almidón como alimento, porque el almidón puede facilitar en este caso, la aparición de inflamación de algunas zonas. Y eso tiene que ver con lo que se llama la dieta de Londres, que el respaldo científico ha sido como 50 y 50. Como que en la mitad de los casos funciona y la otra mitad de los casos no funciona. Y en el fondo va a tener que tener cuidado con comer muchas papas, mucho arroz. Entonces, mucho alivio, no es que en este caso, la enfermedad, si es que, dependiendo de la que sea, se soluciona, no. Pero sí produce un alivio sintomático muy grande, así como también lo que es manzanilla, que también te puede ayudar, y son en este caso como naturales. Ya, por supuesto que vaya a tener que tomar algún tipo de medicamento. En general, prednisona son como unos corticoides que a veces les dan a algunas personas con algunas inflamaciones digamos como de las articulaciones. Pero veamos qué es lo que dice, te comunicas por interno conmigo, va a decir por mail y como te comento, cualquier cosa me avisas. Sí, profe, ahí yo le voy avisando y le mando cuando tenga ya listo el informe Ujú. o el certificado, le hago envío por correo. Sí, para que te quede como respaldo para futuras evaluaciones en caso de que, porque a veces hay algunas personas que con algunas dolencias como que tienen que quedarse en la cama. Entonces, mejor que cuentes como con el certificado en caso de cualquier cosa. ¿Ya, colega? Ya, profe, muchas gracias, que tenga buena clase. Muchas gracias, Fer, por las buenas vibras. Gracias por esa expresión tan llena de buenas vibras. Y lo mismo te deseo a ti, que te vaya muy bien en el médico. Ya, profe. Chao, chao. Chao, que te vaya muy bien. Chicos, chicas, ¿alguien que quiera comentar algo antes de iniciar la clase del día de hoy? Que vamos a ir retomando algunos experimentos de condicionamiento clásico. Hoy día con condicionamiento clásico vamos a llegar hasta acá porque la próxima semana vamos a empezar a ver condicionamiento instrumental. Eh, ¿Qué es lo que les podría decir? Que difícil para mí ha sido reestructurar una asignatura en una modalidad semestral cuando tenía una modalidad anual, pero que era parte del plan de mejora. O sea, acá en la universidad era una de las pocas universidades, si no casi la única, que todavía tenía asignaturas anuales. Ya, y una de ellas, en este caso, era nuestra carrera de psicología, y por lo tanto, uno de los ajustes que hubo que hacer tenía que ver con tener, en este caso, la asignatura en modalidad semestral. Y a su vez también producto de un conjunto de situaciones asociados a la modalidad de la teleeducación, los paros que se produjeron en el primer semestre. Claro, la literatura en condicionamiento clásico, chiquillos, es muy abundante, es muy compleja y tiene harta información. Sin embargo, me interesa que por lo menos pues, para la modalidad en la cual estamos en este semestre, ustedes sepan qué es el condicionamiento clásico y cómo funciona, ¿ya? En esa lógica, los experimentos que estamos viendo ahora tienen que ver con experimentos, digamos, como históricos que dieron fuerza al condicionamiento clásico. Aparecen en gran medida citados en algunos libros, en particular en el de Michael Domjan, que se llama Principios de Aprendizaje y Conducta. Y ustedes en el capítulo 3 que en algún momento si quieren como consultarlo, van a ver que aparecen estos experimentos citados, ¿ya?
Les comento esto porque en estos días yo les voy a subir la bibliografía que van a tener que tener para la segunda evaluación, que van a ir dando cuenta, por un lado, de procesos de condicionamiento clásico, el otro van a ser tres apuntes en específico. Uno que va a hablar de condicionamiento clásico, otro que va a hablar de condicionamiento instrumental y otro que va a hablar de condicionamiento observacional, ¿ya? Y la última unidad, que es observacional, van a tener que dominar y aprender en específico el concepto de autoeficacia y en particular porque es un concepto que ha trascendido la literatura del aprendizaje, trascendió la literatura de la psicología como campo, y hoy día como concepto es usado por muchas disciplinas del sector salud. Y por lo tanto, en esa lógica es un concepto que ha sido validado empíricamente, validado científicamente, y que se ocupa en muchos tipos de, en este caso, de iniciativas y de políticas públicas, con donde se habla de que se fomenta la autoeficacia. Entonces, en esa lógica van a ser esos tres apuntes, por cierto, bien sencillos de leer, pero que de una u otra manera van a aparecer de igual forma en las clases de escritos. Entonces va a ser un material de apoyo, pero les recomiendo sin duda que puedan leerlos. En particular, chiquillos, porque en el segundo año, algunos están en tercero, pero la formación del lenguaje, de tener un lenguaje más técnico y un lenguaje más profesionalizante, surge a partir de la lectura y surge a partir, por supuesto, de la bibliografía que cada asignatura tiene. Entonces, bajo esa lógica, en estos días les voy a subir el material de tal forma de que ya empiecen a programarse para cómo poder imprimirlo durante la próxima semana. Haré todo lo posible por tenerlos, porque ya están seleccionados los apuntes, subirlos hoy día en lo posible, pero digo en estos días porque si tengo que hacer alguna otra cosa más urgente para la universidad, claro, probablemente no voy a alcanzar hoy día, pero haré todo lo posible para ello. Chiquillos y chiquillas, volviendo a retomar lo que es condicionamiento clásico, entonces, para ir cerrando hoy día la modalidad, digamos, y la unidad de condicionamiento clásico, es bueno ir recordando que el condicionamiento clásico involucra asociar, involucra relacionar estímulos, involucra cómo un estímulo neutro va adquiriendo la misma capacidad de producir una respuesta como la tiene el estímulo incondicionado. En esa lógica, como yo les he ido comentando y mencionando, nuestro cuerpo tiene un potencial muy grande para desarrollar asociaciones entre los diferentes estímulos. Por cierto que no todas las personas logran a veces tomar conciencia del impacto que tienen todas las asociaciones que han ido realizando a lo largo de su vida, porque en general el mecanismo de condicionamiento clásico es muy rápido, muchas veces para producir, en este caso, asociaciones y, por supuesto, también producir respuestas, ¿ya? En esta lógica, el experimento que habla del condicionamiento al miedo tiene que ver con parte de los estudios que se han hecho en condicionamiento clásico. Esto lo revisamos hace un par de semanas atrás, pero lo vamos a retomar bien una vez que ya hemos revisado lo que son, si recuerdo cuando trabajamos con la pizarra, lo revisamos de manera más clara en algunos temas como los trastornos de pánico, con agorafobia, por ejemplo, que fue lo que yo le expliqué la semana pasada. Entonces, en esa lógica, claro, y revisamos cómo es que se producía el aprendizaje y el condicionamiento clásico, y en ese caso, por ejemplo, asociado a cómo las respuestas de ansiedad se relacionaban con determinados contextos. En esta lógica, chiquillos, cuando se habla de condicionamiento al miedo, claro, lo que quiere decirse es que cómo es y cómo se puede, desde el condicionamiento clásico, perdón, cómo desde el condicionamiento clásico se pueden adquirir respuestas de miedo. Pero estos autores que Estes y Skinner desarrollaron como experimento en la década de los 40 no involucraba solamente que se aprendiera a tener miedo ya a un determinado estímulo, sino que también lo que ellos empezaron a observar tenía que ver con que las respuestas de miedo y en general emociones muy intensas pueden generar algún grado de desorganización en el comportamiento de las personas, ¿sí?
Vale decir que mayor intensidad puede existir mayor descoordinación. Así, por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los temblores. Y por lo tanto, si escuchan y si ven cómo la Tierra se mueve, cómo tiembla, claro, usted, esa persona, lo más probable es que va a dejar de dormir. ¿Sí? O así, por ejemplo, si hay alguien que le tiene miedo a los asaltos y, perdón, tiene miedo a ser asaltado y es, digamos, como víctima de un atraco, lo más probable es que se quede en estado de freezing, como en estado de estar congelado, ¿ya? Puede quedar paralogizado en ese sentido, como otra palabra que uno puede encontrar para describir lo que significa, perdón, estar descolocado, perdón, estar descolocado, estar congelado, ¿ya? Entonces, en esta lógica, cuando aparece el concepto de supresión condicionada como técnica, involucra que lo que hicieron los autores, y acá les voy a mostrar el dibujo, es observar cómo es que el miedo afecta, eh, afecta la performance o afecta la conducta que se está desarrollando y realizando. En esa lógica, ¿sí? Mostrándoles el dibujo que aparece acá a continuación, que corresponde a la caja de Skinner, ¿sí? Que es una caja, como yo se lo explicaba en la clase pasada, que permite y que es usada para, en este caso, realizar experimentos. El diseño de esta caja, por cierto, es antiguo, ya no es de los diseños más modernos, ¿sí? Son unas cajas más, las de ahora son unas cajas más grandes, en general que de mayor volumen, ¿sí? Y mucho más tecnologizado, o sea, acá uno ve la caja, pero resulta que los actuales aparatos tienen digamos, un sistema computacional para registrar las conductas, ¿sí? Por lo tanto, no requieren que el investigador esté contando con una pizarra y haciendo como palitos para ver cuántas veces las ratas, por ejemplo, han apretado palanca, que es lo que hacíamos en las fines de la década de los 90 en el laboratorio de aprendizaje. Entonces, en esta línea, se supone que la ratita, para el experimento en este caso de supresión condicionada, se supone que la ratita está en la caja, está apretando palanca, ¿sí? Que es la barrita que aparece ahí donde la ratita tiene sus patitas puestas. En la literatura siempre se van a encontrar con que hablan de palanca, ¿sí? Y cuando uno no conoce la caja Skinner, uno se imagina que es como una palanca, como la de las máquinas de juegos, digamos, ¿ya? Sin embargo, no, es una pequeña barra. Entonces, se supone, y esta es la lógica del experimento, como yo les comentaba que Estes y Skinner querían ver cuánto se suprimía la conducta, el objetivo, por lo tanto, del experimento era ver cuánto el miedo que la rata adquiere cuando llega una pequeña descarga eléctrica, que es producto del choque eléctrico, que como ustedes ven aparece como un cable, que no es lo de 220 perdón, voltios que aparece, perdón, en nuestra conexión eléctrica, sino es de 0,7 voltios. Eh, Son como pequeños pinchazos, ¿ya? La cosa es que se supone que si la rata aprende a tener miedo a que venga el shock, ¿sí? La ratita, por lo tanto, va a dejar de apretar la palanca y por lo tanto va a haber mostrado que adquirió miedo condicionado, porque no es en este caso el choque el que después le va a hacer producir miedo, digamos. Entonces, se supone, y este experimento, como eso les comento, lleva, y como les voy a ir mostrando en la próxima tabla, por decirlo así tabla, pero en la próxima diapositiva, les voy a ir mostrando, por lo tanto, cómo el experimento va fase a fase. Se supone que, mirando la imagen, la ratita está apretando palanca durante todo el experimento, y en algún momento la rata escucha mediante el speaker, un pequeño parlante que está arriba de esas dos luces rojas y azules, va a escuchar un pequeño sonido. Pip. Un pequeño sonido que a la rata de por sí le llama la atención porque no tendría por qué escucharlo, siendo en el fondo que está tranquila ahí apretando palanca para obtener pellets, que los pellets van cayendo del dispensador que aparece afuera, digamos, de la caja experimental. Y la cosa es que, claro, la rata aprieta palanca y cae el pellet.
Y en eso que está haciendo esa conducta consecuencia, palanca pellet, palanca pellet, palanca pellet, empieza a escuchar el sonido nuevamente del speaker, del parlante. ¡Pip! Pero esta vez viene acompañado de una pequeña descarga eléctrica. Y por lo tanto la rata obviamente se asusta porque él siente unos pequeños pinchazos bajo sus patitas, pero que no le llama mayormente la atención. Sin embargo, si uno empieza a repetir los ensayos del tono choc, tono choc, tono choc, mientras la ratita está apretando palanca, lo que vamos a empezar a observar es que la ratita va a empezar a tener miedo y va a tener miedo cada vez que suene, en este caso, el parlante o aparezca el tono. Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, lo que uno va viendo, y aquí voy a mostrar la otra diapositiva, lo que uno va viendo, por lo tanto, es que la rata, de una u otra forma, y la experiencia social, shock, nos lleva, por lo tanto, a, en este caso, situaciones de la vida real, donde las personas cuando pasan por experiencias donde han quedado muy atemorizadas, lo más probable es que inhiban muchos comportamientos, dejen de hacer muchas cosas y dicho de otra forma, y de acuerdo a las características del experimento, el miedo interfiera en la conducta que está efectuando cualquier persona. ¿Sí? Por lo tanto, el experimento como secuencia que aparece acá como fases, que son 3 fases, es que en la primera, la rata tiene que aprender a apretar palanca para obtener el pellet. ¿Sí? Lo va haciendo y lo pasa bien, obviamente, porque le llega algo agradable, que es en este caso comida. Se come el pellet, pero mientras tanto está en esa performance de apretar palanca y obtener pellet, aparece, como les comentó, el tono emitido por el speaker. La rata en algún momento le llama la atención, lo que, digamos, lo que está escuchando, y enseguida viene, por lo tanto, una pequeña descarga eléctrica. ¿Sí? En esa lógica, claro, la rata la primera vez como que le da lo mismo y va a seguir apretando palanca. Sin embargo, en la fase 3 uno empieza a ver si es que la ratita aprendió a tener miedo y por lo tanto uno ya puede ir colocando solamente el estímulo condicionado, en este caso el tono, el sonido del parlante, y ahí uno va observando si es que la rata ha aprendido a tener miedo. ¿Cómo uno observa que la rata ha aprendido a tener miedo? Cuando deja de apretar palanca. Y por lo tanto, uno ahí entiende de forma más clara el nombre de supresión de conducta, porque se supone que en la medida en que hay miedo y el miedo sea muy intenso, el miedo va a ser como digamos, una reacción emocional que va a interferir la emisión de muchas conductas. Ya es poco frecuente que una persona cuando tenga miedo se ponga a comer, por ejemplo, o tenga relaciones sexuales. En general, como que se interrumpe. No sé si como muy temprano el ejemplo, pero si ustedes están con su pareja eh, regaloneando y de un comportamiento muy íntimo, y llega el papá o llega la mamá o llega la abuela, lo más probable es que si es que alguna de las personas, en este caso de la pareja, quedó como con mucho miedo, como con que lo fueran a pillar de nuevo, lo más probable es que va a evitar nuevamente ir cuando haya gente, ¿ya? Eso se da, ¿sí? En general, el miedo muy intenso, por lo tanto, puede interferir muchas conductas. Y curiosamente, chiquillos y chiquillas, conductas asociadas a funciones biológicas, como tener relaciones sexuales, como comer, como dormir. El miedo puede ser, por lo tanto, un factor que interfiera en ese tipo de conductas, ¿sí? Y por lo tanto, como dice allí, se espera que cuando aparezca el tono, en este caso el C, el sujeto, en este caso la ratita, empiece a bajar la cantidad de veces que aprieta la palanca. ¿Ya? Entonces, todo esto que está descrito, la idea está en que de una u otra forma uno sea capaz, por lo tanto, de poder eh, cuantificar, ya colocarle números a este procedimiento. Y lo que plantearon Estes y Skinner es que desarrollaron una fórmula muy sencilla, muy simple, que una fracción toda simple y que involucre un numerador y un denominador, y donde en el numerador, como dice ahí,
tienen que colocarse las veces que la ratita aprieta la palanca mientras el tono está sonando, ¿sí? Luego, en el denominador aparece ese mismo número, vale decir, la cantidad de conductas que la ratita está haciendo mientras suena el tono, ¿ya? Pero hay que agregarle también las respuestas o las conductas que la ratita hace fuera o en ausencia del tono, ya vale decir lo que venía haciendo normalmente. Entonces, ese valor que se obtiene, o sea, perdón, chiquillos, por el bostezo, no era mi idea. Em, entonces, claro, este valor se tiene que agregar en el continuo que aparece acá, que donde dice que sí hay aprendizaje y no hay aprendizaje, que se refiere a que si hay miedo o no hay miedo, ¿sí? Y por lo tanto, si el valor que se obtiene desde la formulita es cercano a cero, entonces uno va a decir que la ratita tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque deja de hacer conductas o las suprime mucho. Y por lo tanto deja de apretar palanca. En cambio, en el valor 0,5, cuando dice no hay aprendizaje, es porque al parecer la rata no ha tenido miedo. ¿Y cómo se refleja? En que la ratita, si uno le mete números a esta formulita, ustedes van a ver que la rata en el fondo cuando suena el tono no deja de apretar la palanca, sino que sigue haciéndolo y es porque no adquirió miedo. Entonces, claro, en esta lógica, una de las cosas que empieza a aparecer en esta situación experimental tiene que ver con que la intensidad del miedo, ¿sí? Está muy ligado a la intensidad del estímulo incondicionado, ¿ya? Vale decir, estímulos incondicionados muy débiles no generan respuestas de miedo, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que alguien llega al lado de nosotros en el metro y le dice, mira, ¿sabes qué? Nos dice en este tono educado, ¿es posible que me puedas pasar tu celular, por favor? Mira, esto es un robo, pero no quiero que te sientas muy amedrentado, sino que quiero que solamente me entregues tu celular para que así no sufras daños y no tengamos un mal rato. Que por supuesto es como muy irrisorio. La cosa es que por supuesto vamos a imaginar que la persona le pasó el celular, ¿sí? Vamos a imaginar que dice, ah, sí, no te preocupes, oye, te agradezco tu honestidad, me gusta que seas así de empático conmigo porque no me interesa quedar amedrentado con esta experiencia, toma, acá tienes mi celular, úsalo para bien, no lo vendas muy barato porque me costó caro y obtén más dinero, pero ojo que no te lo gastes todo en droga, gástalo un poco en algún poco de carrete, pero también ocúpalo para comprar tus cosas, qué sé yo, tener un lugar donde vivir bien, qué sé yo. Entonces, claro, en un ejemplo así tan irrisorio, uno entiende que la persona asaltada no va a quedar con miedo, ¿sí? Pero en general, si el miedo va acompañado de, en este caso, de una situación donde, y más que acompañado del miedo, en realidad es como que el miedo surge de una situación muy violenta, donde a uno le pusieron un cuchillo en el cuello, que a uno lo tiraron al piso, que a uno le pegaron también, eh, y uno por tratar de defenderse, a uno lo arrastraron por el piso y nadie intervino. Claramente allí esa situación nos va a dejar con algún grado de miedo y por lo tanto va a interferir mucho en cualquier comportamiento que hagamos. O sea, después de una situación así es difícil que nos pongamos a comer un completo, por ejemplo, o que inmediatamente nos tomemos una cerveza helada como para calmarnos o fumarnos un cigarro. No, inmediatamente va a haber un grado de desorganización. Y eso es porque el miedo, cuando es muy intenso, produce ese tipo de desorganización. Y en esa lógica, por lo tanto, ese tipo de situaciones, vale decir, cuando el estímulo incondicionado es muy intenso, ya sí, por lo tanto, puede generar mayor miedo. En cambio, hay situaciones en las cuales el miedo que se genera no es muy alto y como no es muy alto, por lo tanto, no se produce mayor interferencia en nuestro comportamiento. ¿Sí? Hay gente que le han asaltado 2 o 3 veces y aún así no les da miedo porque están abiertos a que pase eso, ¿ya? Y en general como que harán cierto manejo de la situación, pero en general como que no es algo que los amedrente mucho, prefieren entregar el celular a cualquier cosa. Entonces, en esa lógica, claro, la intensidad del estímulo incondicionado puede marcar grandes diferencias y en este caso, cuando es muy intenso el miedo, por lo tanto, producto de
Si, por ejemplo, al choque eléctrico le diéramos más fuerza, le pusiéramos no 0,7 milivolts, sino como 0,9 o 1 milivolt, claramente la rata le va a doler y por lo tanto la ratita va a dejar de apretar la palanca mientras está apretando palanca y comiendo, digamos, ¿sí? Por lo tanto, cuando es muy intenso el miedo, lo más probable es que el valor de esa fracción que le acabo de mostrar va a estar más cercana a cero, versus, por otra parte, cuando la rata no aprende a tener miedo y efectivamente ahí uno se encuentra con un valor 0,5, que quiere decir que la rata no aprendió a tener miedo y que por lo tanto el miedo no interfiere o dicho de otra manera no hace que se suprima la conducta. ¿Me siguen chiquillos? ¿Me siguen chiquillas? No sé si tienen alguna duda respecto de este experimento, porque es uno de los experimentos, como les digo, clásicos digamos, de la literatura del condicionamiento clásico, y donde, para cerrar, en esta última diapo, este gráfico lo único que muestra tiene que ver con que la cantidad de conductas que hace la ratita, que está digamos, como en el eje vertical, ¿ya? De este gráfico, ¿ya? Claro, nos dice el número de veces que la ratita ha apretado palanca. Y acá, en el otro eje del gráfico, en el eje horizontal, que aparece acá, aparece el número de ensayos o el número de veces en los cuales ha aparecido la relación tono-shock, ¿sí? Y lo más probable es que en la medida, por lo tanto, en que aumenten los ensayos, lo que dice el gráfico es que, por lo tanto, la conducta se va suprimiendo. Y es obvio que es como lo que yo le explicaba hace un ratito. Mientras más exposiciones tengamos a situaciones que nos atemoricen, se puede dar, por lo tanto, un mayor nivel de supresión de conducta, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, nuestro miedo y la intensidad del miedo va a interferir en las conductas que hacemos habitualmente, ¿ya? Luego, vamos a ver este otro segundo experimento. Perdón, chiquillos, denme un segundito. Ya. El segundo experimento clásico que aparece acá, chiquillos, es lo que se conoce con el nombre de el experimento del automoldeamiento o el seguimiento de señal. Que, que este experimento ya no, tiene unas grandes implicaciones, y como es lo que les voy a explicar a continuación, respecto de que logra hacer notar de que para el condicionamiento clásico no tan solo participan conductas involuntarias, que es lo que partió señalando Pavlov al comienzo, cuando decía que todas nuestras reacciones eran reacciones reflejas, ¿ya? Sino que en realidad, como comenta este experimento, también pueden participar conductas voluntarias y por lo tanto, y obviamente sin querer queriendo, por decirlo así, nos podemos también autocondicionar. En particular, de acuerdo a este experimento, nos podemos autocondicionar frente a experiencias agradables, como el caso de la comida. Y eso es lo que les voy a comentar a continuación, ¿sí? Lo que parece acá escrito en esta diapo, que dice que los animales tienden a acercarse y contactarse con los estímulos que señalan comida. El experimento partió así. Lógicamente el experimento después hizo notar un gran cúmulo de experiencias y de implicaciones, pero que es la que... Continuación. Sí, miren. Pon- me equivoqué de botón, lo siento. Miren. Ahí sí. El experimento de Brown y Jenkins, lo único que, o sea, no es que lo único, ya, pero la característica que tenía el experimento era que, no sé si logran ver en la fotito, que aparecen dos palomas, ¿sí? En general, en los laboratorios, no tan solo se trabaja con, o por lo menos en esos años, en particular Skinner, ¿ya? Pero en general, la mayoría no tan solo trabajaba con ratas, sino que también trabajaban con palomas, ¿sí? Y una de las cosas que en este experimento se estaba desarrollando con el uso de palomas, como ustedes logran ver, espero que los que estén viendo el celular sí que pueden agrandar la imagen un poco, pero van a aparecer dos palomas, ¿ya? O dos pichones, como quieran, quieran denominarles, ¿sí? Eh,
Y la cosa es que lo que tenían que hacer las palomas era simple y llanamente esperar a que se prendiera una pequeña luz, ¿ya? O tecla. Uno siempre piensa tecla como que fueran las teclas del piano, pero en realidad le llaman tecla a una simple ampolleta que está protegida por un círculo de plástico que puede ser de color rojo o azul o blanco, ¿ya? Y que por lo tanto se prende, ¿ya? A eso le llaman la tecla, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo esta lógica, eh, las palomitas lo único que tenían que hacer era esperar a que se prendiera la luz, se apagara la luz y recibir la comida. Eso era todo lo que tenían que hacer. Como aparece descrito al costado izquierdo, la tecla iluminada, en este sentido, este disco o esta luz, ya como les digo, que se prende, daba la señal de que iba a llegar la comida y por lo tanto lo que tenía que hacer la palomita simple y llanamente era comerse la comida. Eso era todo lo que iba a pasar. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir es que una vez que las palomitas recibían y terminaban de comerse, en este caso, el pellet que caía, eh, las palomitas volvían a picotear, en este caso, el disco o la tecla, ¿sí? O sea, se prendía la luz, caía el pellet, las palomitas se comían el pellet, y si bien los experimentadores dejaban como un lapso de 1 minuto para que se volviera a, en este caso, prender la luz para darles comida, las palomitas como que empezaban a picotear la tecla y empezaban a picotear la luz, casi como tratando de prenderla. Entonces, claro, Brown y Jenkins quedaron como con la duda de qué es lo que pasaba, pues se suponía que las palomitas solamente tenían que aprender a comer cuando se prendía la luz. Sin embargo, estaban observando que, por otra parte, las palomitas estaban como reclamando, por decirlo así, frente a la luz porque querían comer más. Entonces, claro, para ellos les llamó mucho la atención y empezaron a cuestionar si efectivamente el condicionamiento clásico tenía elementos involuntarios solamente. Lo que empezaron, obviamente, por lo tanto, digamos, a proponer teóricamente es que la tendencia a picotear la luz, ¿ya? Era más bien una conducta voluntaria, ¿sí? Porque las palomitas, digamos, estaban actuando en base al deseo de seguir comiendo. Y por lo tanto, lo que estaban haciendo, que lo que era lógico, no era reclamarle a los investigadores de por qué no estaba cayendo la comida, sino que en realidad estaban haciendo lo lógico. Estaban haciendo lo lógico que era emitir una respuesta condicionada, en este caso una respuesta de picoteo, para prender la luz. ¿Sí? Por lo tanto, lo que ellos empezaron a ver como autores es que el, el experimento que estaban desarrollando había descubierto otra cosa, que tenía que ver con el tema de las conductas voluntarias, ¿ya? Y por lo tanto, claro, cuando uno empieza, por ejemplo, a observar los perritos que uno ha tenido, por ejemplo, o al gatito que uno ha tenido, en el caso de los perros, por ejemplo, cuando el perro escucha el sonido de una bolsa, lo tiene asociado que el sonido de la bolsa es, en este caso, la entrega de comida. Y por lo tanto el perrito solamente y por sí mismo emite una determinada conducta que generalmente es que el perro se sienta, ¿sí? Y para su orejita y pone unos ojitos súper vidriosos, porque lo único que quiere es comer la comida que su amo tiene. Entonces, claro, coloca esos ojitos vidriosos y el amo obviamente le da la comida. El perrito come y el perrito se vuelve a sentar. Y el perrito, por lo tanto, empieza a emitir una serie de respuestas condicionadas en este caso, ya porque no se da frente al alimento en sí, sino que al sonido de la bolsa. Ya como que el estímulo le está mostrando de que va a empezar a ver comida y obviamente si ve comida, con mayor razón, va a querer comer. Entonces, en esta lógica, claro, es como también en el caso de los gatos cuando tienen hambre, se acercan a los amos, miau, y maullan. Me van a hacer meme con ese miau, pero no, bueno, pero claro, maulla, pues, miau, miau, hace el gato para que le llegue comida. Y claro, uno dice, está emitiendo conductas voluntarias. Y en efecto, lo está haciendo.
Otro ejemplo más donde podemos como encontrar el automoldeamiento, y esto es bien interesante, chiquillos, chiquillas, particularmente, por ejemplo, en terapias de pareja, donde en algún momento se tiene que abordar el tema de lo sexual, ¿sí? Y la dinámica de las relaciones sexuales. Y allí, claro, donde las personas quieren ser tocadas, cómo quieren ser tocadas, cómo quieren ser estimuladas, es parte digamos, como del automoldeamiento que se va generando, ¿sí? En general, cada persona va emitiendo ciertas señales respecto de cómo quiere ser tocado o tocada para así, obviamente, experimentar mayores niveles de excitación. Y por lo tanto, lo más probable es que la próxima relación sexual se empiecen a emitir también los mismos comportamientos, porque de una u otra forma son los comportamientos que permiten llegar, en este caso, al estímulo incondicionado, que en este caso sería la relación sexual propiamente tal, y en esa lógica experimentar satisfacción y placer como respuesta incondicional. Entonces, el automoldeamiento o autocondicionamiento también involucra que se despliegan conductas voluntarias para obtener un determinado estímulo incondicionado. Y por lo tanto, en esa lógica, se supone que nuestros comportamientos, si van seguidos de un estímulo incondicionado agradable, lo más probable es que ese comportamiento se va a reforzar y por lo tanto la conducta se va a volver a repetir, ¿sí? Es, por ejemplo, otro ejemplo más que podríamos dar, por ejemplo, que tiene que ver con las conductas de conquista, ya con las conductas de coquetear con un otro, con una otra, ya. Y claro, resulta que en esos momentos se van desplegando un conjunto de señales. Entonces, se supone que cada respuesta va activando determinados estímulos condicionados. Qué sé yo, por ejemplo, si yo llego y conozco una chiquilla, eh, y no sé, le estoy inventando ya, porque ya perdí conductas de conquista. eh, las perdí, quedaron en el abismo. Un hombre casado ya, ya no tiene que conquistar, entre comillas, a nadie nuevo o a nadie nueva. Pero claro, si yo me acerco donde una muchacha y emito la respuesta condicionada adecuada, vale decir que le pregunte algo, pero sin ser invasivo, ¿ya? El que ella me responda de buena forma va a involucrar que yo pueda emitir, perdón, otra respuesta condicionada. Qué sé yo, por ejemplo, si estoy en un paradero de micro, ¿sí? Y veo a una muchacha y me gusta, qué sé yo, y me acerco y le digo, oye, discúlpame, te puedo pedir que me ayudes en este caso, a avisarme cuando venga tal micro que no sé si pasa por acá. Y la muchacha puede que diga que sí y se sienta atraída por mis grandes ojos azules, o en su defecto me mire raro y diga, no, no pasa por acá la micro, ya no, tienes que irte de paradero. Lo cierto está en que la respuesta condicionada, en cambio, si es adecuada, va a activar otra respuesta condicionada, en este caso, en esta muchacha que también está allí en el paradero. Y por lo tanto, en esa lógica se puede iniciar un conjunto de acciones que van tendiendo a que pueda, en este caso, haber algún tipo de noviazgo o de aventura amorosa. Pero sin duda, la idea está en que si a este muchacho le funciona esa estrategia, lo más probable es que la va a volver a emitir en otro paradero con otra muchacha en caso de que le haya funcionado. En cambio, si no le funciona, lo más probable es que va a dejar de hacer. Entonces, claro, frente a todo estímulo que es agradable, acá apareció en el tema de la comida, ¿ya? Pero el tema está en que frente a cualquier estímulo, perdón, sepamos que nos va a producir una reacción agradable, lo más probable es que nos vamos a acercar, ¿sí? Eso es así. Si tenemos 1.000 pesos y tenemos sed y estamos pasando cerca de una botillería o de un almacén, lo más probable es que nos vamos a acercar a comprar algo, ¿ya? Y en esa lógica, si bien uno diría, bueno, en realidad uno no le compra un agua mineral, bueno, en la farmacia también hay agua mineral, pero en general hay una serie de productos que uno no encuentra en cualquier lugar. Y por lo tanto uno diría razonablemente que la conducta de comprar estaría siendo facilitada por algún tipo de estímulo externo, ¿ya?
como sería un almacén, una botillería. Sin embargo, lo cierto está en que la persona emite una respuesta condicionada, pero para obtener algo agradable, ¿ya? Y por lo tanto, y bajo esta lógica, empiezan a aparecer las conductas voluntarias, conductas que, por cierto, no habían sido incorporadas en este caso, por Pavlov. Pero ojo, yo no he leído, por cierto, tan exhaustivamente a Pavlov, ¿sí? Sin embargo, gran parte de los argumentos que aparecen en la literatura de por qué Pavlov no involucró a las conductas voluntarias tenía que ver con que Pavlov era fisiólogo y por lo tanto, como parte de lo que hacen los fisiólogos es estudiar el funcionamiento del sistema nervioso y el funcionamiento de las respuestas reflejas. Y no estudian probablemente otra cosa más. Puede que haya cambiado hoy día, como están las disciplinas hoy día, más en la lógica de la integración, puede que, por cierto, digamos, Pavlov los podría haber integrado en el día de hoy, pero en general antiguamente no se integraban, pero era porque la fisiología solamente estudiaba eso. Entonces, esta cosa como del marco teórico, el marco de acción por la cual él se movía, era muy influido por el tema de los reflejos. Por eso los libros señalan que Pavlov no habló de conductas voluntarias, ¿sí? Y por lo tanto, se concluye como gran hallazgo de esta situación experimental es que el condicionamiento clásico no tan solo involucra, por lo tanto, conductas involuntarias, sino que también conductas voluntarias, como lo hemos ido viendo en el experimento del seguimiento de señal o bien el de automoldeamiento, que como les digo se da frente no tan solo a estímulos que señalizan comida, sino que también señalizan posibilidad de tener una experiencia agradable y nos vamos a acercar por lo tanto a esas experiencias. ¿Ya? Y luego, para ir redondeando, lo que se conoce con el nombre del aprendizaje de aversión al sabor. Este experimento, chiquillos, chiquillas, también forma parte de la literatura del condicionamiento clásico, ¿sí? Y donde el experimento fue desarrollado en la década de los 60. Experimento, chiquillos y chiquillas, que empezó como un simple experimento y que hoy día tiene grandes implicancias o una gran aplicabilidad, por ejemplo, en áreas asociadas a la oncología, vale decir, al área en el cual se tratan el cáncer, ¿ya? Bajo esta lógica, chiquillos, el experimento desarrollado por John García en los años 70, digamos, si bien John García empezó en el año 68, pero a veces la literatura menciona que el año 70. La cosa es que el experimento de aversión al sabor, como les estoy mencionando, ya es un experimento que lo que dice es que eh, la preferencia por determinados alimentos o bien no comer determinados alimentos um, depende, depende, chiquillos, del condicionamiento clásico, ¿sí? Vale decir, las cosas que a ustedes les gusta comer y lo que no les gusta comer, así como también lo que a mí me gusta comer y lo que no me gusta comer, se puede dar por condicionamiento clásico, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, personal, siendo que como de todo, por decirlo así, hay algo que no puedo comer. Y no voy a comer nunca tampoco. Jamás lo haré. Lo dejaré en mi testamento, de hecho, que nunca me gustó la nata de la leche. Hay gente que le gusta la nata de la leche, ¿sí? Le encanta, pero a mí no. Guácala, guácala. Se me pongo a hablar de la cosa y empiezo como reacción de asco. Y como que me saliva la boca, digamos, como, qué asco la nata de la leche. Y los grumos de la leche también como que no sé, me producen mucho asco, ¿ya? Y claro, hay personas que, por ejemplo, comer guatitas es algo que no les gusta, así que no les gusta, ya como que no las van a comer si van a algún lugar.
Hay otras personas que, por ejemplo, no les gustan las prietas, por ejemplo, o los chunchules. En el fondo, los interiores de los animales que se pueden que se pueden cocinar y se pueden comer. Hay gente que no se los comería, ¿sí? Tengo un amigo que, por ejemplo, no le gustan los mariscos, es como que le da asco al marisco, a comer marisco. Y cuando hemos salido junto con su pareja a comer, a cenar o a almorzar a alguna marisquería, él siempre pide pollo a lo pobre, pedirá escalopa a lo pobre, qué sé yo, lomo a lo pobre, como algo que sea contundente, con papas fritas, huevos fritos y cebolla frita. Algo light, algo liviano. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar de esta experiencia, antes de que salgamos a recreo, a recreo o hagamos el break, claro, muchas de estas preferencias alimentarias tienen a la base haber tenido malas experiencias con esos alimentos, ¿sí? Entonces, en esa lógica, el condicionamiento de aversión al sabor es porque se puede tomar rechazo a ciertos sabores mediante el condicionamiento clásico, ¿sí? También aparece descrito en la literatura como el aprendizaje apetitivo aversivo, donde lo que nos alimenta también nos puede producir algún grado de rechazo si es que hemos tenido algún tipo de mala experiencia, ¿sí? Entonces, lo que aparece acá, y es como parte de lo que les comento, de por qué también se lleva para la oncología, tiene que ver con que los trabajos desarrollados por John García, las investigaciones que desarrolló, involucraban no solo la aplicación de una droga emética, como dice acá, en el fondo, la droga se conoce con el nombre de apomorfina, ¿ya? Y la apomorfina es un líquido, como una sustancia que se inyecta en las personas, o sea, no se experimenta con las personas sin duda, pero se le inyectaba a las ratitas en el experimento clásico que hizo John García, y, y lo que pasa en este caso es que al ratito la rata se va a sentir mal, va a sentir náusea, va a sentir asco, digamos, ¿sí? Y de hecho se le nota a la rata cuando está bajo los efectos de la apomorfina, ¿sí? No sé si ustedes se han fijado cuando alguien quiere vomitar, eh, y claro, podemos empalidecer. Y la colita de las ratitas, que es bien rosadita, como que se pone muy blanca, ¿sí? Como que se nota que lo pasa mal. Entonces, claro, cuando uno hace el experimento tradicional, en este caso con apomorfina, ya después en el próximo bloque les voy a hablar de cuando John García trabajó con radiación, ¿sí? Pero en el caso la aplicación de la apomorfina, el experimento que hacía John García tenía que ver con iniciar, en este caso, primero el experimento con un test de preferencia. Vale decir que se le pedía, o sea, no es que se le pedía a la ratita, sino que se le colocaban tres grandes sabores. Agüita con azúcar, agüita con sacarina, ya el agua dulce les gusta a la ratita. Queso, como a veces los monitos animados, el queso también le pueden pegar sus tarascones. Y también se le pueden colocar galletitas, por ejemplo, y también va a ver sus tarascones, ¿ya? La cosa es que, claro, la ratita ya está ya está inyectada, ya se le aplicó la apomorfina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a comer, vamos a inventar de que le gusta comer galletas. Entonces se va y pasa tu tiempo ahí comiendo galletitas. Ñam, 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 le hace así con sus dientecitos. Y al ratito que empieza a comer, se empieza a sentir mal. Y claro, la ratita uno ve que se le empalidece en este caso, tal cual como cuando una persona va a vomitar, se le empalidece la cola, ¿ya? Y como se le empalidece la cola, uno empieza a suponer de que la ratita está bajo los efectos de la apomorfina. La cosa es que después de transcurrido un día, cuando uno vuelve a hacer el experimento y uno le pone agüita con sacarina a la ratita, le pone quesito y le pone galletita, la ratita no va a comer galletas. Se va a tomar agüita con sacarina, qué sé yo, come quesito, pero no al lugar con las galletas, y uno entiende que hace no al lugar a las galletas porque logró asociar, en este caso, el sabor de las galletitas a el malestar que se le produjo, ¿ya? Entonces, en esa lógica, ese es el experimento de John García donde demuestra que mediante condicionamiento clásico uno puede aprender a comer determinados alimentos y por otra parte otros rechazarlos. En el próximo bloque, como les decía, les voy a explicar cuando John García trabajaba con radiación y por lo tanto, como trabajaba con radiación, la idea está en que
Eh, la ratita también experimentaba estos ejemplos, o sea, perdón, estas reacciones, y la idea, por lo tanto, lo que voy a explicar en el próximo bloque es cómo se llevó al área de la oncología estos hallazgos experimentales. Ya, muchachos, mi reloj dice acá que son las 9:16, juntémonos a las 9:36 de nuevo. Profe, Dime, Felipe. bueno, lo primero, por eso podríamos decir que algunas personas cuando adultas, o sea, no les gusta algo o no les, por ejemplo, comer vegetales, porque cuando niños, no sé, o lo obligaban Sí. y no, que no, nunca lograron como que les gustaran ciertos vegetales. O lo Claro. mismo podríamos decir como algunos trastornos de conducta alimentaria que pueden llegar, no sé yo, a quizás a, ¿cómo se llama esto? Donde la enfermedad donde son muy flacos, no me acuerdo La mucho, anorexia. pero es sí, la anorexia. Que por ejemplo dejan de comer ciertas cosas por ser flaca y después como que en tratamiento, no sé si es que se llega como a lograr una conciencia, no sé, como que no pueden comer ya como antes, sino como les da como que parece que rechaza la comida Claro. al, Sí, mira, al cuando el cuerpo como que se acostumbra a no comer lo que comía antes, por así decirlo. mira, tomémoslo bien para desarrollarlo bien como idea, porque los trastornos alimentarios o los trastornos de la conducta alimentaria, que es el nombre que reciben ahora según DSM-5, requieren de harto análisis, ¿ya? Yo te diría que en una primera etapa puede que el condicionamiento clásico aparezca, sí, sin duda aparece, porque en el fondo se asocia el comer con una mala experiencia, y en el caso de la anorexia es que el comer involucra que va a aumentar el volumen físico, ya uno va a ganar peso. Sin embargo, la anorexia, al igual que la bulimia, que es cuando la gente come en la bulimia pero después vomita, responde también a otro tipo de mecanismos y de otros elementos, pero que sin duda los podemos ver. De hecho, desde el condicionamiento instrumental se puede explicar muy bien la conducta de bulimia, por ejemplo. Así que yo te pediría que cuando retornemos de este break, retomemos la pregunta que me has hecho para así abrirla y hablarles de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, porque son muy complejos, Felipe, de intervenir. En general, el pronóstico no es tan alentador, sobre todo en anorexia. La anorexia puede requerir internación en un hospital, en una clínica psiquiátrica, ¿ya? Y no porque esté loco ni nada por el estilo, sino porque la vida está en riesgo. Así que démonos un buen tiempo como para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Te parece, Felipe? Sí, profe. Ya pues, tengo que son las 9:18, 9:38, nos volvemos a encontrar, muchachos. Que estén bien, nos vemos en el próximo bloque. Chao.
Aló, muchachos, muchachas, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe, ¿O yo? que le quería preguntar, ¿cuándo va a subir las notas? En esta semana ya cada vez me quedan menos pruebas, amiga. Ha sido lento el proceso, pero obviamente las van a tener antes de rendir la segunda evaluación. Ha sido lento. No he podido más rápido, así que le pido disculpas a mi estimada alumna. A lo mejor puede que dentro de todo está en mi deber como docente hacerlo más rápido, pero pandémicamente hablando ha sido un año re complejo y he estado más lento corrigiendo. No alcanzo a hacerlo más rápido, así que antes del domingo van a estar en el sistema. Ya, profe, gracias. De nada, pues. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, que quiera como abordar algo? ¿No? Felipe, ¿todavía estás por ahí disponible? Porque más allá de hacerte como participar, ¿ya? Es como para que podamos retomar en lo que tú habías preguntado. Si no estás, Felipe, no te preocupes, nos escucharás después, pero después obviamente te puedo contestar lo que me preguntaste. Miren, chiquillos, retomando lo que yo les había estado comentando en lo que es, ¿ya? El condicionamiento apetitivo aversivo, tiene que ver con que, como les decía, el experimento consiste en que se tiene que asociar un estímulo condicionado con la respuesta, digamos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que debería producirse es que el sabor de un alimento se asocia con una determinada experiencia de malestar, ¿ya? Y por eso uno adquiere algún grado de rechazo, ¿ya? En ese sentido, una de las cosas que empieza a aparecer acá tiene que ver con que, primero, el aprendizaje está involucrado en una gran cantidad de conductas, y conductas tan, entre comillas, simples o básicas, como en este caso la aversión al alimento, ¿ya? Y, por ejemplo, como anécdota, no sé si decirlo como anécdota, eh, mi hermano menor trabaja, él es un nutricionista y trabaja en lo que es gestión de alimentos. Y esto de la gestión de alimentos tiene que ver con que dentro de lo que es gestión de alimentos, involucra no tan solo lo que los pacientes deben comer en las clínicas, que a él le toca ir supervisando, sino que también ir diseñando menús que promuevan una mejor calidad de vida, ¿sí? Vale decir, siempre uno tiene asociado casi pavlovianamente que ¿cómo decirlo? Que la comida del hospital es mala, o sea, como con unos fideos blancos sin sal, cuando en realidad hoy día los nutricionistas han estado en toda una lógica de crear menús, y esto involucra que menús que, digamos, proteicamente hablando, funcionen bien, menús que estimulan y mejoran la coagulación, alimentos que mejoran, qué sé yo, o estimulan la liberación de serotonina, en fin. La idea está en aplicar hoy día los conocimientos que provienen desde las diferentes disciplinas que componen la nutrición, y en esa lógica, la idea está, por lo tanto, en que ustedes, cuando lo vean, se van a dar cuenta que, claro, en algunas clínicas y en algunos hospitales ya le dan dos menús a las personas a escoger. Hay un tipo de lasaña, por ejemplo, que es muy sana, ya que no es la típica lasaña que uno come, pero es lasaña, po. Y sabe cómo lasaña. Y porque uno de los principios con los cuales se regula mi hermano cuando trabaja, tiene que ver con que él dice que el sabor no es cualquier cosa en la vida de las personas. Y suena claro, como súper salsero. Yo siempre lo molesto como que debería ser, que sé yo, Marc Anthony o algún otro tipo de cantante de salsero, ¿ya? Pero el tema está en que él me menciona la importancia del sabor, del buen gusto, por las comidas, como una forma de mejorar nuestra calidad de vida. Y en efecto, las personas buscamos muchas veces comer rico, comer cosas ricas, ¿sí?
serán, ok, estarán las papas fritas, las hamburguesas, qué sé yo, en el primer lugar, los asados, qué sé yo, pero hay otras personas, en cambio, que le dedican un poco más de tiempo, comen más saludablemente, más sano, y comen bien, digamos. O sea, no es desagradable, ¿sí? Por ejemplo, con mi hermano somos muy buenos para los asados, muy buenos para los asados. Pero, por ejemplo, mi cuñada es vegana de hace, no sé si más de una década. Eh, por cierto, que no le molesta nuestra dinámica de comer. Si, ella nos dice que si finalmente el animal ya lo mataron, o sea, no es como que nosotros hayamos estado cazando. Entonces, como que entiendo un poco la industria. Pero, por ejemplo, ella siempre cuando vamos a hacer un asado, ella llega con sus berenjenas cortadas. Quedan increíblemente ricas las berenjenas a la parrilla, pero una cosa así como súper rica, muy parecido a los champiñones y me atrevería a decir que más ricos todavía. Y viene también muchas veces con esta cosa del pimentón verde, que lo parte como por la mitad o en partes y les pone huevos, ¿sí? Y lo alinea, qué sé yo, se lo come así, a veces trae hamburguesas de soya, qué sé yo, a veces trae atún, trae muchas cosas. Claro, ella también es nutricionista, pero claro, uno empieza a ver, por lo tanto, de que, claro, el experimento de aversión al sabor nos muestra la parte más fome, digamos, cuando uno desarrolla algún tipo de rechazo por los alimentos. Ya les voy a comentar el tema de la... Eh, lo que empieza a suceder es que tiene que ver con que, claro, está esta parte de la aversión al sabor, el condicionamiento clásico, pero el condicionamiento clásico también opera para el otro lado, para las cosas que nos gustan, que son agradables, como un buen asado, qué sé yo, como una buena ensalada, como, qué sé yo, como un buen sándwich, como lo que sea. Por lo tanto, los hallazgos que se desarrollaron desde la psico-oncología, ¿ya? Y sus aplicaciones al área de la oncología, es que las personas cuando están en tratamiento por cáncer, entre paréntesis, yo agradezco a la vida no haber tenido nunca ningún familiar, y hasta ahora no he tenido ningún familiar que fallezca por cáncer, afortunadamente, y cierro paréntesis, le doy gracias a Dios por lo mismo. Resulta de que lo que me ha tocado ver y lo que me ha tocado atender clínicamente son, en este caso, personas que por la quimioterapia y la radioterapia empiezan a tener náuseas por el producto del tratamiento en sí, porque el tratamiento es muy invasivo, no queda otra. Entonces, muchas veces hay tratamientos que son más fuertes que otros. Y por lo tanto, las personas, claro, quedan con cierto, pueden quedar con cierto asco. Entonces, en esta lógica, lo que se hace, por ejemplo, desde la psico-oncología, vale decir la psicología que es aplicada a los entornos oncológicos, es que propone y sugiere que uno utilice los hallazgos de la aversión al sabor. Y aquí viene lo del experimento John García con el tema de la radiación, porque lo que empieza a darse es que el condicionamiento clásico que John García hizo no tan solo involucró apomorfina, sino que qué pasaba si en la caja experimental en la cual estaba la rata se le aplicaba algún grado de radiación, ¿ya? Y dicho sea de paso, la radiación no es algo que se nota fácilmente en los seres humanos, ¿sí? Lo que tiende a darse por lo general es que la radiación y puede generar incluso hasta efectos a nivel del ADN de las personas. Por eso cuando uno se va a hacer exámenes en este caso, a las unidades de imagenología, que son, digamos, como la parte de las clínicas, del hospital y los centros médicos donde están digamos, los instrumentos tecnológicos para realizar mediciones, como escáner, qué sé yo, entre otros, electroencefalogramas, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que empieza a darse es que en todos estos entornos, ¿sí? Que son del área de la salud, se pueden producir, por lo tanto, fenómenos de condicionamiento asociados a aversión al sabor. Y en todos estos lugares, los equipos tienen radiación para poder, si no me equivoco, pero si no me equivoco ya, chiquillos, porque no soy radiólogo ni soy tecnólogo médico, pero la radiación lo que permite es poder tener una imagen interna. Es lo que nos permite atravesar el cuerpo para poder, en este caso, ver cómo sus órganos internos están funcionando o cómo sus huesos están funcionando. Y si ustedes van a esos lugares, les van a pedir que se saquen cadenas, que se saquen aros, les van a pedir que
que se pongan un determinado chaleco con algunas placas, van a ver que para sacarles la fotografía de tórax, por ejemplo, o la radiografía de tórax, mejor dicho, la gente se pone detrás de un biombo. Porque la radiación, claro, tiene esa cosa. Uno no la ve, pero puede impactarnos. Entonces las personas que han sufrido de cáncer, por ejemplo, y ustedes les pueden preguntar, muchos de ellos tiende a suceder que han, ¿cómo decirlo? Les van a decir de que en algún momento empezaron a tener cierto rechazo a algunos alimentos y que no saben por qué. ¿Sí? En cambio, cuando se aplica estos hallazgos de los de John García y desde la psicooncología, como les comento, lo que uno hace es que le pide a las personas que ordenen ya en este caso, los alimentos que comen más frecuentemente, los alimentos que comen menos frecuentemente y los alimentos que comen de vez en cuando. ¿Sí? La cosa, chiquillos, es que cuando la gente entra a tratamiento por cáncer, se les hace notar todo esto y por lo tanto se les pide que, que traten en lo posible de no comer las cosas que más les gustan. ¿Sí? Porque en el fondo, una de las cosas que puede pasar es que si se condicionan clásicamente y desarrollan aversión al sabor, su calidad de vida se va a empezar a disminuir, va a empezar como nuevamente, como le diría mi hermano, el sabor es parte de la vida, nos gusta comer cosas ricas. Cuando andamos enfermos de la guatita no podemos comer cualquier tipo de comida o de alimentos porque nos va a doler. Pues. Tenemos que estar 3, 5 días sin comer, nos recuperamos y comemos y recuperamos, digamos, lo que no habíamos comido. Pero sin duda que una de las cosas que empieza a darse es que el sabor es parte de nuestra vida. Un buen desayuno nos puede levantar el ánimo. Por ejemplo, con mi hermano Gabriel, cuando hablamos de este tema de los asados, por cierto que es rico comer rico, sin duda, pero lo que más nos gusta es compartir. Y en general van a escuchar que muchas personas pueden hacer asados solos, pero en realidad no es lo que les gusta, como que lo que les gusta es el compartir. ¿Sí? Por lo tanto, el alimento y el sabor no son cualquier cosa de nuestra vida, todo lo contrario, son muy relevantes, nos fomentan la vida en comunidad, nos permiten, sin duda, por lo tanto, disfrutar más algunos momentos, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, no sé, pues el queso con los mariscos, esa mezcla es muy rica, por ejemplo, chiquillos, ¿sí? Y ustedes la deben haber probado, o bien, por ejemplo, cuando muy simplemente uno toma mayonesa, ketchup, y uno las mezcla, queda salsa golf, y uno tiene un paquete de papas fritas, Lay's, Everscript, Totus, Líder, lo que sea y se la comen, ¿sí? O una barra de chocolate, por ejemplo, que con maní, con almendras, lo que sea. El sabor es parte de la vida. Yo me acuerdo que la otra vez, esto Gabriel lo planteó, cuando lo había invitado a una clase en el curso de nutrición que me tocó hacer el año pasado por temas de salud pública. Y claro, lo que allí empieza a darse es que, y lo que se empezó a dar en realidad en la dinámica, es que a las estudiantes le llamó mucho la atención el concepto del sabor, ¿ya? Porque en el fondo los nutricionistas tienen esta cosa que tiene que ver con que saben cuántas calorías tiene cada producto, cuáles alimentos estimulan la vitamina C, que es importante para prevenir resfríos, por ejemplo, qué alimentos tienen hierro y para qué cosas es importante el hierro. El aspecto nutricional es como fundamental. Lo básico uno lo invisibiliza, pero si uno se fija, uno come 4 veces al día, como me decía Gabriel, y que siempre me ha explicado, uno come 4 veces al día, como que uno no puede dejar de comer, porque uno necesita alimentos para sobrevivir. Entonces, claro, cuando comemos rico, sin duda nuestro repertorio de vida es mucho más grande. Pero también, por otra parte, cuando las personas, por ejemplo, desarrollan aversión y que se puede dar en las personas que están en tratamiento por cáncer, como les comento por esta cosa de condicionamiento clásico, esto puede pasar, se puede dar y se puede producir como condicionamiento clásico. Como aparece acá en la presentación en esta diapositiva, ¿sí? Una de las características que tiene la aversión al sabor es que basta una sola vez con que un alimento nos produzca asco como para no comerlo durante harto rato, mucho tiempo. Puede pasar eso, ¿sí? Se produce en un solo ensayo.
Vale decir, por ejemplo, ustedes que son más jóvenes que yo, van a ir a carretear o a malones, no sé cómo le llamarán en este momento, a vacilar, qué sé yo, qué concepto haya. La cosa es que van a ver que va a haber gente que va a llegar con licores cada vez más fuertes. O sea, siempre la cerveza va a estar de por medio, qué sé yo, el vino, eh, qué sé yo, los clásicos chimbombo que ocupan en algunas universidades, que el tarro, o sea, no el tarro, el bidón de vino blanco de pipeño, al cual lo mezclan con durazno, ¿ya? Y es de 5 litros, entonces es un chimbombo, como le llaman. La cosa es que, claro, ustedes van a empezar probablemente a asistir a algunos carretes y van a también tener contacto con todo lo que es el alcohol, ya, y qué sé yo, el mundo de las drogas legales e ilegales. Y en esa lógica, les va a pasar que van a ver que algunos compañeros van a llegar con licores más fuertes, como tequila, por ejemplo, o algunos ron, qué sé yo, otros la clásica piscola. El tema está en que cuando las personas tienen una mala experiencia con ese tipo de licor y de brebaje, vale decir, tuvieron una muy mala caña con tequila o una muy mala caña con ron o una muy mala caña con pisco, lo más probable es que al otro día no va a querer al menos ingerir alguna de esos licores, ¿ya? Y esto tiene que ver por el efecto del condicionamiento clásico. Y como suele pasar que hay algunas personas que nunca más tomarían tequila porque lo pasaron pésimo tomando tequila y no lo tomarían jamás en su vida de nuevo. Y claro, y eso tiene que ver con que los malestares que se nos producen en el cuerpo producto de temas alimentarios, ¿ya? O de mucho consumo de alcohol, como les digo, es que el efecto organímico que se siente es grande. Cuando a uno le duele el estómago, el mundo cambia, digamos. Uno anda con retorcijones, uno anda más pálido, uno anda más desganado, qué sé yo. Entonces, en esta lógica, esto tiende por lo general a producirse en un solo ensayo, en una sola oportunidad. ¿Sí? Pero por otra parte, la segunda característica que se produce es que incluso hasta uno es capaz de poder asociar, en este caso, el malestar con lo que uno comió habiendo pasado muchas, muchas horas. Eso puede pasar y eso se da, de hecho, porque de una u otra forma la reacción que se genera por malestar, en este caso a partir de haber comido un alimento, se puede mantener al interior del cuerpo durante varias horas. Y eso es lo que facilita en el fondo que uno pueda desarrollar malestar en este caso, con un determinado sabor. Si usted se come una empanada de pino, que es lo típico que tiende a suceder en 18 de septiembre, que le incluye choripán, le incluye harto pebre, le incluye, no qué sé yo, para los que les gusta, obviamente, no tan solo hay que comer carne, digamos, en el 18 de septiembre, sino que también hay que comer marisco, comida chilena en general. Y hace más tenía la fiesta aún. Entonces, ¿ya? La cosa es que, claro, cuando uno empieza, por lo tanto, a hablar de estos temas, que por cierto dan hambre también, uno empieza a describir que se van dando estas cosas. Esto que tiene que ver con que uno se comió una empanada de pino, pasaron un par de horas y la empanada sigue repitiendo, que es como la típica expresión chilena que se da cuando uno ha comido una empanada de pino y uno siente como la cebolla todavía no es digerida, ¿ya? Y por lo tanto, claro, eso facilita mucho que los sabores se puedan, en este caso, como condicionar con los malestares. El malestar estomacal dura, pues, y cuando duele el estómago dura 3 días y se siente el malestar del estómago. En esa lógica, por lo tanto, no tan solo, y como para ir redondeando esta parte, no tan solo se produce en un solo ensayo, por lo tanto, sino que habiendo pasado varias horas entre lo que se comió y lo que uno siente, aún así se puede producir condicionamiento clásico. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos o chiquillas? Entonces, para ir redondeando con este punto, este experimento, por lo tanto, ya empieza a cuestionar también un concepto que es muy importante en condicionamiento clásico, chiquillos. ¿Vale? Y esto es pregunta de prueba. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce el condicionamiento clásico? Claro, siempre hablamos nosotros de la asociación.
¿sí? Pero yo también les he ido comentando transversalmente la palabra contigüidad y la palabra presentar los estímulos juntos en el tiempo y en el espacio. La variable contigüidad, por lo tanto, como les decía, en este caso, aquella relación temporal entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, que es la definición técnica en específico, nos va a dar cuenta de que es la contigüidad la principal responsable del condicionamiento clásico, ¿sí? Uno puede colocar los estímulos juntos en el tiempo, está bien, pero eso recibe un nombre, y ese nombre se llama contigüidad, ¿sí? Y uno puede asociar, por lo tanto, sin haber contigüidad, y ese es el tema que se cuestiona en este experimento. Hay muchas situaciones que podemos aprender contiguos en el tiempo, pero no necesariamente. Y acá me voy a poner más filosófico, epistemológico y más existencialista. Si yo les pregunto a ustedes, mis estimados estudiantes y estimadas estudiantes, ¿sí? ¿Qué cosas cambiarían ustedes de sus vidas? Como de qué defectos tienen ustedes, ¿sí? Lo más probable es que me van a decir un listado de cosas, otros van a decir que no cambiarían nada, que a lo mejor tendrían que dejar de ser arrogantes, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno dice ya, ok, la persona tiene estos defectos, ya, y si uno le pregunta por qué cree que son defectos, le van a empezar a contar por situaciones que le han tocado vivir. ¿Sí? Eso es como la tendencia. Entonces, cuando uno le pide a las personas y les pregunta por qué no han podido cambiar esto, les van a decir que no saben, ¿ya? Y les van a decir que no saben porque en el fondo saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Sí? Es bien interesante esto, porque ¿por qué les comento esto? Como en la bajada, en la aplicación, ¿ya? Porque cuando uno empieza a explicar el comportamiento de las personas, bueno, uno empieza a ver que la gente no porque ha tenido malas experiencias cambia inmediatamente de conducta, ¿no? Hay personas que no. Esta cosa que se dice que el ser humano es el único ser que tropieza, puede tropezar con la misma piedra. Frases como, por ejemplo, que el aprendizaje enseña pero no obliga a aprender. Claro, nos damos cuenta que la contigüidad, aún pese a haber estado, no hubo aprendizaje o no hubo cambio de conducta. O sea, si yo, por ejemplo, voy a inventar, ya sea como defecto que tengo, por ejemplo, que soy soberbio, y porque me lo dicen y porque he tenido problemas por ser así, el soberbio sabe esas cosas, pero no se da cuenta. Y como que le baja el perfil. Sabe que le está trayendo problemas, pero le baja el perfil. Entonces, claro, uno empieza, por lo tanto, a ir entendiendo que claro, habiendo contigüidad a veces no se produce aprendizaje. Y por otra parte, a veces, a pesar de no existir contigüidad, uno puede tener aprendizaje. Por ejemplo, la soberbia, a ver, ¿cómo decirlo? La mejor madre, hoy esta frase me va a salir muy buena, la mejor madre de la soberbia es la soledad. ¿Sí? Es curioso porque en el fondo la gente cuando es soberbia la gente se empieza a alejar de esas personas que son más soberbias o narcisas, como uno diría en la literatura más clínica. Entonces, en esa lógica, claro, se van quedando solos y en el tiempo se empiezan a dar cuenta del costo que está teniendo. Y por lo tanto, después el soberbio trata de volver a comentar y a contar su experiencia para que no pasen por lo mismo. Pero eso se da en el tiempo. O sea, entonces la contigüidad, chuta, no se están dando estas dos cosas juntas en el tiempo, como la experiencia y la reflexión que la persona o el cambio de conducta. Pero eso tiene que ver justamente con esto, con que la contigüidad determina y condiciona muchas situaciones sin duda de aprendizaje, pero no es la única, porque también está el concepto de contingencia, ¿ya? Y ese es un concepto que nosotros vamos a comenzar a revisar en el condicionamiento instrumental. Ya muchachos, ya muchachas, y lo que vamos a ver ahora como último aspecto para finalizar es lo que va a aparecer en la literatura que ustedes en este caso van a leer en algún momento, que es la que yo, como les comento, les digo, y que tiene que ver con que van a aparecer las palabras excitatorias e inhibitorias.
y por lo tanto, se los voy a mostrar. Miren, préstenme atención, perdón, a lo siguiente. El condicionamiento clásico, como yo le estaba diciendo, es un tipo de aprendizaje en donde se modifica nuestro comportamiento. ¿Ya? En esa lógica, lo que empieza a aparecer, por lo tanto, es que como no se aprende de forma contigua, vale decir si es que a veces la contigüidad funciona y a veces no funciona. ¿Qué funciona entonces? Y ahí aparece un autor muy importante, que esto también es pregunta de prueba, que es lo que plantea Robert Rescorla, recientemente fallecido, un gran psicólogo norteamericano con varios premios de la Asociación Americana de Psicología. Y en esta lógica, yo les diría, claro, que los aportes de Rescorla son muy relevantes porque le dio una modernización al condicionamiento clásico. No lo dejó como un mecanismo como muy reflejo, ya ni necesariamente tan robótico, como al decirlo así, por aprender solamente porque las cosas están allí, presentes. Es como que yo crea que ustedes están aprendiendo todo lo que yo les estoy diciendo en este momento porque están contiguos, porque me están escuchando, ¿ya? Y uno dice, no, pues uno no aprende todo. ¿Por qué? Porque también hay otra forma también de aprender, que tiene que ver con cómo uno después relaciona la materia con las vivencias, cómo uno relaciona ya, en este caso, las teorías, y uno las relaciona con otras teorías, ¿sí? En esa lógica, Rescorla propone, por lo tanto, el concepto de relación, ¿ya? Que concepto que no va a ser menor como cuando tengamos que ver, como les digo, en condicionamiento instrumental y en particular en lo que es el condicionamiento observacional, ¿sí? Cuando hablamos de condicionamiento clásico, por lo tanto, uno se puede encontrar con dos grandes tipos, en este caso, de estímulos que provocan, en este caso, respuestas, ¿ya? Que provocan respuestas en el sentido de que o bien uno hace las conductas o bien uno las inhibe. En ese sentido, cuando se encuentren en los textos con la letra E, o sea, digamos, el S+, se va a estar hablando de un estímulo condicionado excitatorio, vale decir, un determinado estímulo que provoca una determinada conducta, ¿ya? Como por ejemplo, pare, el disco pare, ustedes tienen que parar. Aparece el disco que dice ceda el paso y ustedes tienen que ceder el paso, ¿ya? Ustedes se provoca una determinada conducta, ¿ya? Sin embargo, también hay otro tipo de señales que nos hacen inhibir ciertas conductas, ¿sí? Conductas como, por ejemplo, no fumar. Entonces, uno quiere prender un cigarro y dice no fumar. Entonces uno tiene que inhibir la conducta. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, cerca de los hospitales y las clínicas dice no tocar la bocina, ¿ya? Que debería, por supuesto, producirse. Pero todo esto tiene que ver, chiquillos, por lo tanto, con que se aprende a ejecutar una respuesta, va a corresponder, perdón, a un S+. Ya va a decir ese que el estímulo que condicionado excitatorio, que produce la respuesta. Pero en cambio hay otro tipo de estímulos que lo que hacen es que nos dicen que no tenemos que hacer algo, ¿ya? Y cada uno de ellos, S+ y S- pueden ser muy explícitos, como los ejemplos que yo les estoy dando, como también pueden ser muy implícitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo llego muerto de sed, en este caso de la calle, y veo que mi señora compró una bebida heladísima, eh, pero no hay vaso, ya se le agradece el ejemplo, ya, chuta, veo la botella, la destapo y empiezo a beber desde la misma botella, porque tengo mucha sed, qué sé yo. ¿Ya? Hagamos el mismo ejemplo, pero yo llego muerto de sed y llego por primera vez a la casa de los padres de mi polola, ¿ya? O de mi pololo, según sea el caso, ¿ya? Y, claro, llego y veo una bebida heladísima en la mesa. No es muy probable que yo llegue, la abra y tome desde la botella. Por cierto que hay gente que le gusta la adrenalina y lo haría, pero la mayoría de la gente no lo haría.
Entonces, en esos dos ejemplos, por ejemplo, y valga la redundancia por la palabra ejemplo, el caso de mi casa tiene estímulos excitatorios, porque producen la conducta, en este caso, por ejemplo, de tomar bebida desde la botella. En cambio, si yo voy por primera vez a las casas de los papás de mi polola, de mi novio, qué sé yo, de mi pareja, ¿ya? O sea, que tampoco es pareja porque no somos pareja todavía, pues, como que estamos saliendo, de mi andante, ¿ya? ¿Ya? O no sé cómo será, pero la cosa es que, claro, si ustedes llegan a ese lugar, lo más probable es que no van a hacer eso, no van a abrir la botella, y por lo tanto van a inhibir su conducta. Y estos chiquillos, llevados a un plano más concreto, es lo que debe pasar en sus piezas. Su pieza es su contexto excitatorio. En su pieza ustedes, por decirlo así, pueden hacer y deshacer. Colocar póster, no colocar póster, querer pintarla negro o no querer pintarla negro. Ya para algunos, y por último, los que tienen que compartir pieza, tienen su rincón, y tienen su rincón que es suyo, que es su ambiente excitatorio, ya en esa lógica de que se va a dar más libertades. Pero claramente en otros lugares de la casa uno puede que no experimente la misma libertad, ¿sí? Entonces es importante, para ir redondeando la clase de hoy día, que ustedes puedan aprender a describir entre excitatorio e inhibitorio, ya en términos de que el excitatorio involucra cuando se producen respuestas, en cambio el inhibitorio es cuando se inhiben respuestas, cuando se inhiben comportamientos. Ya muchachos, hasta acá llegaría entonces la clase del día de hoy, y como les comento, la próxima semana vamos a empezar a ver condicionamiento instrumental, ¿ya? Ahora voy a hacer lo posible, tengo que hablar primero con la directora de la escuela, de la carrera, y que después de eso voy a empezar a subir los apuntes. Entonces ojalá alcanzar hoy día para que ya quienes quieran empezar a planificarse para el tema de las fotocopias puedan hacerlo. Ya muchachos, ya muchachas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? A mí me Profe. quedó un concepto que no entendí, profe, Dale, te escucho. de contigüidad. Ya, perfecto. Mira, cuando se habla de contigüidad, es bueno preguntar lo siguiente. ¿Qué entiendes tú por contigüidad o con qué te quedaste tú? Lo que alcancé a rescatar que es mantener un sistema de condicionamiento a través del tiempo, lo que puede asegurar la respuesta condicionada, pero que no es delimitante. Claro, buena respuesta. Buena. Mira, te complemento de esta forma para la precisión que probablemente estás buscando. ¿Ya? La contigüidad es sinónimo de estar juntos. Ese es el sinónimo más directo. Por lo tanto, se supone que, de acuerdo a Pavlov, los estímulos tenían que estar juntos para producir el aprendizaje, ¿ya? Y juntos en el tiempo, ¿ya? Vale decir que se presenten aquí y ahora. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo no sé si a lo mejor tú has tenido esa experiencia, que hay gente que tiene las llaves de tu casa, ¿ya? O algún tío, alguna tía, por ejemplo, y no toca el timbre, po, sino que llega y abre la puerta. Si te cae bien, te va a dar lo mismo, pero si te cae mal, es como que no te va a dar lo mismo porque va a necesitar siempre una señal, po. Entonces, ¿para qué tener timbre si en el fondo la persona ocupa las llaves, abre y entra, digamos? Entonces, claro, en esa lógica, la gracia es que los estímulos tienen que presentarse juntos. Es como el sonido del metro cuando van a cerrar las puertas, ¿sí? Suena, hay un pitido y luego se cierran las puertas. Y ahí tú empiezas a ver que hay contigüidad, ¿ya? Por ejemplo, contigüidad cuando uno se quema, ¿sí? Que por ejemplo uno acerca la mano al fuego, si uno está probando si el carbón está bien prendido y salta una chispa y uno mueve la mano rápidamente. Claro, ahí hay una contigüidad muy alta porque en el fondo se produce ya la se produce, digamos, aparece el estímulo condicionado y después aparece inmediatamente la respuesta, pues, aparece la chispa, me quema y me duele, pues. Entonces, a eso se refiere con contigüidad, mi estimado estudiante. Tiene que ver con estar juntos, vale decir que el SI y el EI tienen que estar juntos para de esa forma se produzca aprendizaje. Pero claro, hay muchas situaciones en las cuales está pasando la basura, por si acaso, al fondo. Eh, entonces, claro, en esa lógica, eso es que a eso se refiere la palabra contigüidad. Cuando el perro escucha el sonido de la bolsa y llega la comida
se produce una relación de condicionamiento clásico porque están y aparecen contiguos tanto el sonido de la bolsa como el del alimento. ¿Me entiendes ahora? Sí, sí, me queda más claro. Gracias. De nada, pues, mi estimado. ¿Alguien más preguntó algo? ¿No? Ya pues, muchachos. Ay, Eh, yo, profe. Hola, Felipe. Chuta, ¿qué te Hola, pasó? es algo externo a la clase, pero cuando uno quiera, ¿cómo se llama? Ir a imprimir, ¿hay que pedir una hora nomás o es llegar y ir? Mira, espera un poquito, que estoy respondiendo justo un mensaje. Mira, según información de nuestro secretario de escuela, Alejandro Peña, en el aula virtual subió él mismo la información respecto de cómo se hace esta cosa de lo de las fotocopias. ¿Ya? Eso fue lo que él me comentó. ¿Tú viste y revisaste tu aula virtual o no está? No, aún no la reviso. Mira, Ahora lo voy a hacer. cuéntame, Felipe, si puedes por correo para saber si tienen la información, si no para articularlo de nuevo con Alejandro Peña para que pueda reenviar de nuevo la información, ¿vale? Porque puede que a algunos estudiantes no le haya llegado, que está dentro de las posibilidades, por supuesto, en este contexto pandémico. ¿Ya, Felipe? Bueno, yo pensé que Felipe se podía conectar antes, no había podido, me imagino yo, pero el tema de los trastornos de la conducta alimentaria los vamos a tomar en condicionamiento instrumental, así que para que los conversemos, y como les comento, porque los pronósticos en realidad no son de larga data, es como que una persona para que no tenga más anorexia, por decirlo así, es un tratamiento largo, es un proceso largo, no son tratamientos de corto aliento, entonces en esa lógica, lo vamos a retomar nuevamente en las próximas clases. Ya muchachos, ya muchachas, que estén muy bien, que tengan muy bonito día y que tengan buen término de semana. Cuídense. Un abrazo. Chao. Chao, profe, que le vaya Chao, bien. profe. Cuídese. Profe. Chao muchachos, que estén bien. Gracias por las buenas vibras.